15 de octubre celebramos a Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Teresa nació en la ciudad castellana de Ávila el 28 de marzo de 1515. A los 7 años tenía ya gran predilección por la lectura de la vida de los santos. Teresa y su hermano consideraban que los mártires habían comprado la gloria por un precio muy bajo y resolvieron partir al país de los moros con la esperanza de morir por la fe. No pudieron, ya que un tío los encontró y los devolvió a su casa. La madre de Teresa murió cuando ésta tenía 14 años. En cuanto empecé a caer en la cuenta de la pérdida que había sufrido, comencé a entristecerme sobremanera. Entonces me dirigí a una imagen de Nuestra Señora y le rogué con muchas lágrimas que me tomase por hija suya. Teresa, por leer novelas de caballería, había caído mucho en la vanidad y su papá resolvió mandarla a estudiar al convento de las Agustinas de Ávila. Teresa cayó enferma y su padre la llevó a casa. La joven empezó a reflexionar seriamente sobre la vida religiosa que le atraía y le repugnaba a la vez. La obra que le permitió llegar a una decisión fue la colección de cartas de San Jerónimo, cuyo fervoroso realismo encontró eco en el alma de Teresa. La joven dijo a su padre que quería hacerse religiosa, pero éste le respondió que tendría que esperar a que él muriese para ingresar en el convento. La santa determinó quedarse en el convento de la Encarnación. Tenía entonces 20 años. Su padre, al verla tan resuelta, cesó de oponerse a su vocación. Un año más tarde, Teresa hizo la profesión. Poco después, se agravó un mal que había comenzado a molestarla desde antes de profesar. Teresa consiguió soportar aquella tribulación, gracias a que su tío Pedro, que era muy piadoso, le había regalado un librito del padre Francisco de Osuna titulado El tercer alfabeto espiritual. Teresa siguió las instrucciones de la obrita y empezó a practicar la oración mental, aunque no hizo en ella muchos progresos por falta de un director espiritual experimentado. Finalmente, al cabo de 3 años, Teresa recobró la salud. Según la reprobable costumbre de los conventos españoles de la época, las religiosas podían recibir a cuantos visitantes querían, y Teresa pasaba gran parte de su tiempo charlando en el recibidor del convento. Poco después de la muerte de su padre, el confesor de Teresa le hizo ver el peligro en que se hallaba su alma y le aconsejó que volviese a la práctica de la oración. La santa no la abandonó jamás desde entonces. Ella dirá después: el Espíritu Santo, como fuerte huracán, hace adelantar más en 1 hora la navecilla de nuestra alma hacia la santidad que lo que nosotros habíamos conseguido en meses y años remando con nuestras solas fuerzas. En 1557, San Pedro de Alcántara pasó por Ávila y naturalmente fue a visitar a la famosa Carmelita. El santo declaró que le parecía evidente que el Espíritu de Dios guiaba a Teresa, pero predijo que las persecuciones y sufrimientos seguirían lloviendo sobre ella. Las experiencias místicas de la santa llegaron a las alturas de los esponsales espirituales, el matrimonio místico y la transverberación. Las carmelitas, como la mayoría de las religiosas, habían decaído mucho del primer fervor a principios del siglo XVI. Teresa, que llevaba ya 25 años en el convento, resolvió poner en práctica la idea y fundar un convento reformado. San Pedro de Alcántara, San Luis Beltrán y el obispo de Ávila aprobaron el proyecto, y el padre Gregorio Fernández, provincial de los carmelitas, autorizó a Teresa a ponerlo en práctica. La inauguración causó gran revuelo en Ávila. La santa estableció la más estricta clausura y el silencio casi perpetuo. El convento carecía de rentas y reinaba en él la mayor pobreza. Las religiosas vestían toscos hábitos, usaban sandalias en vez de zapatos,
por eso se les llamó descalzas, y estaban obligadas a la perpetua abstinencia de la carne. Santa Teresa fundó un convento de frailes en el pueblecito de Duruelo en 1568. A este siguió, en 1569, el convento de Pastrana. En ambos reinaba la mayor pobreza y austeridad. Santa Teresa dejó el resto de las fundaciones de conventos de frailes a cargo de San Juan de la Cruz. Las fundaciones de la Santa no eran simplemente un refugio de las almas contemplativas, sino también una especie de reparación de los destrozos llevados a cabo en los monasterios por el protestantismo, principalmente en Inglaterra y Alemania. Santa Teresa fue sepultada en Alba de Tormes, donde reposan todavía sus reliquias.